¿Sí se escucha? Muy bien. Es gusto ver que además hay varios aquí. Les presento a Carlos Gershenson, que trabaja en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y también en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y el año pasado fue el Premio Universidad Nacional Joven. Y pues nos va a hablar sobre problemas de tráfico cuando más lento es más rápido. Sí, pues gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Pues este efecto lento es más rápido, se da no solo en tráfico, digamos como que en tráfico es un ejemplo característico, pero pues simplemente en deportes. Vamos, esta es la final de 100 metros mariposa de campeonatos mundiales en Roma en 2008. En la mañana, en el carril 4, Chavich rompió el récord mundial, y por eso está en el carril 4, Michael Phelps en el carril 5. Y pues básicamente en muchas competencias deportivas el chiste es llegar primero, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que nadar, correr para llegar primero? Entonces, pues bueno, aquí en el carril 4, Chavich empieza con una delantera desde el principio, lleva como medio cuerpo a Phelps, bueno, a todos los que van en segundo lugar. Toca abajo del paso de récord mundial, de su propio récord mundial. Ya le está llevando más de medio cuerpo a Michael Phelps, faltan 25 metros. Esa línea roja indica el paso de récord mundial. De repente Michael Phelps acelera, quién sabe de dónde saca energía. Y ese récord mundial todavía es vigente, ese récord mundial. Entonces, pues digo, es un ejemplo claro que en algunos casos, pues si empiezas demasiado rápido, pues te cansas, ¿no? Entonces, como que, especialmente en carreras de medio fondo, pues no sé, en natación 400 metros, en atletismo la milla o, digamos, un poco más, importa mucho el paso. Si uno va pues muy relajado, pues no vas muy rápido. Pero si sales demasiado rápido, te cansas y te truenas. Entonces, ¿cómo ir a la velocidad máxima? Digamos, ¿cómo hacer tu mejor tiempo? Pues depende de muchos factores, de la distancia, de tus capacidades, de tu entrenamiento. Y digamos, es algo que no está determinado, pero es algo muy claro que si salimos a todo lo que damos, no necesariamente vamos a hacer nuestro mejor tiempo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del efecto lento es más rápido, que pues básicamente lo que quiere decir es que si simplemente aceleramos todo lo que podemos, no necesariamente vamos a llegar antes que si tomamos un paso más moderado. Digo, si nos vamos al otro extremo y es demasiado moderado, pues también es más lento, ¿no? Digo, lento es más lento. Y parece ser que el primer fenómeno donde se detectó digamos, una instancia de este efecto lento es más rápido fue en flujo peatonal. Digamos, en experimentos que hizo Dirk Helbing con gente de Budapest en 99, 2000, pues mostraron que personas que modelaban como si fueran partículas de gas, si querían salir de un recinto pues con mucha prisa, pues entonces generaban fricción, y pues esa fricción hacía que se atoraran, y pues se estudiaron distintas maneras de prevenir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que era contraintuitivo era poner un obstáculo a la salida. Entonces, por ejemplo, no sé, si supongamos que este salón está lleno y de repente empieza a temblar, pues todos ¡ah! Y digamos, si nos empezamos a empujar, pues probablemente no salgamos tan rápido como si, digamos, fuéramos un poco más ordenados. Pero si se pusiera una columna justo a la salida, pues uno
podría pensar, bueno, ese obstáculo va a hacer que sea más lenta la salida. Pero de hecho, en algunos casos, si está bien diseñado, esos obstáculos, digamos una columna, puede amortiguar la presión de la gente que quiere salir y entonces ayuda a que los que están cerca de la salida no reciban esa presión del resto de las personas y salgan más rápido. Y bueno, hace poco un grupo de la Universidad de Navarra pues juntó varios estudiantes y pues, reprodujo este experimento. Entonces, digamos, aquí están saliendo de manera ordenada y aquí pues le llaman competitiva, ¿no? Pues yo diría más salvaje o no sé, podría decir con pánico, ¿no? Y sin pánico. Entonces, aquí se ve que al empujarse, pues se generan huecos. En otras palabras, se genera turbulencia y aquí hay lo que podría llamarse flujo laminar. Entonces, pues terminan de evacuar antes los que no salían tan rápido o no querían salir tan rápido. Y después, con gente en Argentina, hicieron un experimento similar con borregos, porque resulta que en días fríos los borregos se empujan más que en días calurosos. Entonces aquí de nuevo, bueno, hace menos frío, entonces no se empujan tanto y aquí se empujan más. Y pues se atoran, ¿no? Y aquí de nuevo se ven los huecos. Y pues podríamos describir este como flujo laminar y este flujo turbulento. Y pues digamos, podríamos concluir que pues esa similitud quiere decir que nos comportamos como borregos, pero tal vez también quiere decir que, digamos, estos dos casos son ejemplos de un fenómeno que es presente en distintos sistemas y en distintas circunstancias. Entonces, por ejemplo, también esta es la evacuación de un Airbus 380 que por reglamento de la IATA, pues los aviones que entran en servicio necesitan evacuarse en menos de no sé cuántos segundos, ¿no? Entonces es así como que la prueba de fuego antes de que los empezaran a usar comercialmente y pues tienen que evacuar rápidamente. Y de hecho también a principios del siglo hicieron un experimento con simulaciones de multitudes. Y así como decía que si ponemos un obstáculo cerca de la salida, pues eso ayuda a que la gente no se amontone, pues los aviones tienen, digamos, su mobiliario ayuda a que la gente no empuje a los que están tratando de salir. Entonces, espero que nunca tengan que evacuar un avión, pero si lo tienen que hacer, ahí no aplica la cortesía. Mientras más rápido salgan, es más rápido. Porque, digamos, los asientos sirven de amortiguamiento. Creo que tienen que salir en 80 segundos, ¿no? Entonces, pues apenas lo hicieron. Pero resulta que encontraron que hay un diámetro crítico de la salida. Entonces, si la puerta de salida, si es más grande que ese diámetro crítico, entonces, pues digamos, si mientras más rápido va la gente, más rápido desaloja. Pero si es más angosta, entonces sí hay este efecto lento, es más rápido y se empiezan a amontonar. Y bueno, hay otros casos en donde se ha encontrado... ¿Sabes cuál es el diámetro crítico? No, digo, tengo entendido que las puertas, por lo menos de los aviones modernos, son más anchas que eso, ¿no? Pero sí, he escuchado que digamos, la manera más eficiente de evacuar un avión es con pánico. Y bueno, como dato curioso, el mayor número de heridas que se hacen en las evacuaciones de avión es de la gente que va en las resbaladillas y trata de frenarse con los tobillos y se queman los tobillos. Entonces, pues no frenen y ya. Y bueno, también
se detectó este efecto lento y más rápido con flujo mixto, digamos, de peatones simulados y vehículos, donde para ciertas densidades, si hay peatones, cruzan la calle aunque digamos, no tengan el siga peatonal, aunque pareciera que van a esperar menos tiempo, resulta que no dejan que los vehículos fluyan y entonces como que siempre tienen que esperar a que haya un hueco entre los vehículos. Pero digo, repitiendo, para ciertas densidades, si son más pacientes y se esperan a cruzar cuando hay un hueco lo suficientemente amplio, en el sentido de que los coches no tienen que detenerse, entonces, aunque pareciera que inicialmente se detienen, pues van a permitir que haya más huecos entre vehículos, entonces el efecto neto es que esperan menos, ¿no? Entonces, otra vez, lento puede ser más rápido. Y en tráfico es donde se ha estudiado mucho este efecto, tal vez embotellamientos fantasma, y pues, digamos, experimentalmente se puede reproducir esto, digamos, aquí no hay ningún obstáculo, simplemente pues los conductores empezaron a la misma distancia, a tener la misma velocidad, pero por fluctuaciones, pues unos se empiezan a juntar y empiezan a desacelerar y se forma un embotellamiento que se mueve en la dirección opuesta a los coches. Entonces, digamos, bueno, ahorita vemos esto, pero supongamos que tenemos una carretera y queremos que los vehículos, bueno, queremos permitir que los vehículos vayan a 120 kilómetros por hora. Entonces, pues la distancia de seguridad depende de la velocidad, en el sentido de que más o menos se recomienda dejar 2 segundos entre vehículos como distancia de seguridad. Entonces, obviamente, mientras más rápido vayan los vehículos, se necesita dejar más distancia porque recorren más distancia en 2 segundos. Entonces, más o menos en 1 kilómetro, si van a 120 kilómetros por hora, pues nos caben como 7 vehículos. Y si la densidad empieza a aumentar, pues entonces empiezan a formar embotellamientos. Y si dijéramos, bueno, ahora que la velocidad máxima sea 60 kilómetros por hora, pues entonces nos caben más vehículos y puede ir aumentando la densidad. Entonces, si graficamos, digamos, esta sería la densidad y este el flujo, para distintas velocidades, pues vamos a tener diagramas que tienen esta forma. Entonces, lo que vemos aquí, entonces no sé, este podría ser 120, 80, 40 kilómetros por hora. Si nosotros queremos maximizar el flujo en nuestra carretera, pues necesitamos ajustar la velocidad a la densidad. Y eso, y bueno, también en este diagrama, pues básicamente conforme va aumentando el número de vehículos, aumenta el flujo, se van moviendo más vehículos, pero luego se da la transición de fase de laminar a turbulento, y aquí tenemos embotellamiento y pues empieza a caer drásticamente el flujo. Y pues vemos que aquí, como todavía es flujo laminar para esta velocidad máxima o velocidad deseada, pues se alcanza un flujo mayor hasta que de nuevo se pasa la transición a flujo turbulento para esa velocidad y vuelve a disminuir. Entonces, recuerdo haber visto pues, hace más de 10 años en una autopista en tierra firme cerca de Venecia, que tenían límites de velocidad dinámicos. Entonces, pues, me imagino que tenían sensores que detectaban la densidad y dependiendo de eso iban ajustando la velocidad. El problema es que gracias al factor humano no servía porque nadie ponía atención a los límites de velocidad. Bueno, en Italia, porque en México sí ponemos atención a eso, ¿no? Pero digamos, esa es la idea. Pero lo que va ilustrando esto es que si queremos maximizar el flujo, pues necesitamos más o menos seguir esta línea e ir modificando la velocidad máxima permitida
poquito antes de la transición de fase, porque pues cualquier oscilación que nos lleve del otro lado de la transición de fase después es muy difícil regresar. Y de hecho hay histeresis en el sentido de que, digamos, supongamos que empieza a haber tráfico, es la hora pico en la mañana, y después empieza a haber embotellamientos y después empieza a bajar la densidad, pero el flujo no regresa así, sino que regresa así, ¿no? Bueno, esa ya no es la teórica, sino los datos experimentales, ¿no? Entonces además hay esta histeresis. Entonces queremos evitar pasarnos de esta línea porque después va a ser muy difícil regresar a este punto, ¿no? Vamos a tener que hacer algo así. Entonces, pues idealmente deberíamos de mantenernos pues lo más cerca posible, pero no llegar a esa transición de fase, lo cual pues no es trivial. Entonces, regresando a los ejemplos, también en control de semáforos se puede dar este efecto lento más rápido. Entonces, por ejemplo, si hay baja densidad, conviene que los periodos de los semáforos o que el tiempo de cada fase sea corto, porque esto va a minimizar los tiempos de espera de los vehículos. Pero si empieza a incrementar el número de vehículos, si los semáforos están cambiando constantemente, como se pierde algo de tiempo en el cambio de que se pone la preventiva y luego todos los saltos y luego ya arrancan, entonces pues se vuelve menos eficiente. Entonces, digamos, también para la regulación de semáforos, se sabe que el periodo óptimo, digamos, que maximiza la capacidad de una intersección, depende también de la densidad, en el sentido de que si hay poca densidad conviene periodos más cortos, y si hay mucha densidad conviene periodos más largos, porque entonces no pierdes tanto tiempo con los cambios de fase. Aunque digo, tampoco uno puede tener periodos de 5 minutos porque la gente se desespera, aunque sea más eficiente, ¿no? Bueno, hay muchos otros ejemplos en los que se ha detectado este efecto lento es más rápido. Por ejemplo, en el puerto de Hamburgo, pues ya hace algunos años tenían vehículos automatizados, digamos, con guías, y pues tenían cierto movimiento. Y se dieron cuenta que si reducían la velocidad de los vehículos, el flujo era mayor, porque cuando querían ir más rápido, digamos a la velocidad máxima que podían ir, entonces cuando se detectaban otros vehículos, pues necesitaban frenarse y arrancar, y básicamente algo similar al caso de la carretera, pues necesitan guardar mayores distancias de seguridad, y esto pues generaba más turbulencia. Entonces, al reducir la velocidad, era menos probable que hubiera conflictos entre los distintos flujos, y el efecto neto era que todo el movimiento era más rápido. Algo similar en producción de semiconductores, digamos, pues es un proceso de producción donde hay distintos pasos, y si se trata de maximizar todos los pasos lo más rápido que se pueda, se generan cuellos de botella, bueno, un cuello de botella que retrasa todo el proceso. Sin embargo, si como que reducen la velocidad, se evita la formación de ese cuello de botella, y entonces el proceso global termina siendo más rápido. Y algo similar en una planta de empaquetado. Entonces, digamos, pues está relacionado también con muchos casos que ahorita voy a mencionar más adelante, como la tragedia de los comunes, en el sentido de que si todos buscan el beneficio individual, no necesariamente lleva a un beneficio global. Y bueno, ese era un día cualquiera en la estación del metro San Lázaro. No, en la mañana. Pero ya no dejen. Aprovecho, digo, esto está un poco fuera de tema, pero
Gustavo Carreón, que se doctoró hace poquito, estuvo trabajando en señalización en el metro, y ahorita les muestro unas fotos de cómo es la estación San Lázaro ahora. Digo, no tiene que ver con el efecto lentes más rápido, pero a ver. A ver, tiro. Pues tal vez hayan visto, instalamos unas líneas que básicamente le dicen a la gente dónde se van a poner más o menos las puertas, y la gente se empezó a formar sin que se les dijera que se formaran. Entonces, pues ya no se necesitan esas batallas campales para subir y bajar. Y entonces pues, la gente sale por acá, y digamos al haber cierto orden, pues ya no hay necesidad de empujar, ¿no? Antes, si no empujabas, pues no subías. Bueno, ya, fin del comercial. Bueno, entonces digamos, hace algunos años lo que hicimos en transporte público fue usar autoorganización para regular los intervalos entre los trenes. Ahí lo que nos dice la teoría es que si los intervalos entre los vehículos, que pueden ser trenes, camiones, pumabuses, hasta elevadores, son iguales, entonces se minimiza el tiempo de espera de los pasajeros. Y entonces, pues mucha gente, desde los 50 que se demostró, es relativamente fácil demostrar que eso se cumple, pues ha intentado resolver lo que a veces en inglés se llama el bus bunching problem, y básicamente se da porque esa configuración donde hay intervalos iguales es inestable, es un poco como un péndulo invertido. Esto quiere decir que si tenemos nuestros vehículos equidistantes en el tiempo, pero uno se retrasa, aumenta su tiempo con el vehículo anterior y disminuye con el que viene atrás. Entonces, cuando llega a la siguiente estación, lo más probable es que haya más pasajeros de lo normal, entonces se empieza a retrasar más. Y el que viene atrás, como hay menos pasajeros, cuando llega a la siguiente estación de donde se acaba de ir, el que ya viene retrasado, pues va a haber menos pasajeros, entonces los va a alcanzar y se empiezan a amontonar los camiones o los trenes o el metrobús. Entonces tal vez han notado que están esperando, y luego vienen 4 juntos, ¿no? La explicación rusa es que estaban jugando dominó y ya luego se pusieron a trabajar. Pero lo que nosotros pudimos mostrar es que simplemente esa configuración de intervalos iguales es inestable, porque cualquier perturbación se amplifica hasta que se colapse el sistema. Y bueno, como alternativa propusimos un mecanismo de regulación basado en la autoorganización, inspirado en la comunicación de las hormigas, que en sí es interesante, pero resulta que este método obtiene un desempeño que es mejor que el óptimo teórico. ¿Y pues cómo va a ser mejor que el óptimo teórico? Pues porque la teoría estaba mal. Entonces, ¿por qué estaba mal la teoría? No es que si tienes intervalos iguales no se minimicen los tiempos de espera, sino que se asume que los tiempos de viaje son independientes de los tiempos de espera, lo cual no es cierto. Para que tú puedas mantener intervalos iguales, como cada que llega un tren o un camión, o bueno, un vehículo a una estación, va a haber un número distinto de pasajeros, pues necesitas tener cierto margen para poder darle servicio a todos, y eso pues básicamente es desperdiciar tiempo de todos los trenes. Puedes esperar distintos tiempos en distintas estaciones, pues, no sé, vas a esperar más tiempo en Pino Suárez que en Isabel la Católica, pero todos los trenes tienen que esperar el mismo tiempo, porque si no, pues se te mueven los intervalos, y si se te mueven los intervalos,
pues entonces básicamente es como una perturbación que se va a estar amplificando. Entonces, lo que logra hacer este algoritmo es que en lugar de que se fijen los tiempos en cada estación de los trenes, que además a veces son difíciles de mantener, con reglas muy sencillas se determina cuánto tiempo va a esperar un tren, un vehículo, dependiendo de la distancia con sus vehículos vecinos y la demanda de los pasajeros. Entonces, más o menos una analogía sería verlo como que los trenes están unidos por resortes, entonces si uno se empieza a retrasar, pues el que viene adelante lo jala y el que viene atrás lo empieza a empujar. Pero también en cada estación hay como imanes cuya intensidad depende de la cantidad de pasajeros que están esperando en esa estación. Entonces hay flexibilidad para que si hay muchos pasajeros en una estación, pues mantengan cautivo al tren para que les dé servicio, ¿sí? Y no se ponen de muchos parámetros de esos. No. Bueno, está en ese artículo detallado. Y Gustavo, justo en de diciembre, publicamos otro artículo también en PLOS ONE que, digamos, hizo una mejora de este algoritmo en una simulación ya realista de la línea 1 de la Ciudad de México, y pues también los resultados son pues digamos de un incremento en la capacidad considerable. ¿Y por qué funciona? No solo porque responde a la demanda inmediata, como mencionaba, cada que llega un tren a una estación hay una demanda distinta, entonces este método se puede adaptar a esos cambios de demanda, pero también precisamente por el efecto lento es más rápido. ¿Por qué? Porque los pasajeros sí esperan más tiempo en las estaciones, entonces digamos, ese teorema que es fácil de probar, que te dice que si los intervalos son iguales, los pasajeros van a esperar menos tiempo en las estaciones, sí se cumple. Lo que sucede es que esperan más tiempo para subir a los vehículos, pero una vez en el vehículo llegan más rápido a su destino, porque no están desperdiciando tiempo para mantener los intervalos iguales. Entonces, eso es lo que te da un desempeño supra óptimo. Entonces, bueno, es como que otro caso del efecto lento es más rápido, en este caso, pues con una aplicación. Bueno, eso ya lo debería de actualizar, eso ya no tiene chiste. Bueno, imagínense que hay 3 individuos ahí. Pero bueno, no, deberían de ser 2, porque, digamos, esto se refiere a un modelo de formación de opiniones de Axelrod que, pues digamos, es muy idealizado, ¿no? Y desde que se propuso hasta ahora, pues se sabe que la gente no decide sus opiniones de esa manera, pero bueno, en ese modelo, que es como una caricatura de formación de opiniones, básicamente hay una matriz y cada celda en esa matriz tiene un votante o un ciudadano y tiene una opinión, 0, 1 o A o B, y eso pues representa, pues no sé, a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte o aborto o lo que sea, ¿no? Digamos una decisión. Y nada más hay 2 opciones. Y básicamente la opinión de cada agente se actualiza tomando el promedio de la opinión de sus vecinos. Y resulta que si constantemente se están actualizando las opiniones de los vecinos para, digamos, un buen rango de condiciones iniciales, nunca se estabiliza la opinión del sistema. Porque cuando uno cambia de opinión, pues eso hace que sus vecinos cambien de opinión, y cuando mis vecinos cambian de opinión, pues yo cambio mi opinión de regreso, entonces nunca se estabiliza. Sin embargo, si se reduce la velocidad de cambio de opinión, que digamos en lugar de cambiar mi opinión cada paso, lo cambio, no sé, cada 10 pasos y tomo el promedio de las opiniones de mis vecinos, eso ayuda a que converja mucho más rápido bueno, no solo rápido, sino que pueda converger un consenso en la población. Entonces en este caso también podríamos decir que lento es más rápido. Y digamos, generalizando en teoría de juegos combinatoria, pues se sabe que no necesariamente
la mejor jugada siguiente nos va a llevar a ganar un juego, ¿no? Entonces, en el caso del ajedrez, no necesariamente comer una reina nos va a llevar a ganar el juego, a veces al revés, sacrificar una reina nos lleva a ganar el juego. Entonces, digamos, esto como que es otra instancia donde si queremos maximizar nuestro beneficio a corto plazo, no necesariamente vamos a obtener no necesariamente vamos a maximizar nuestro beneficio a largo plazo. Que a veces sí se da, ¿no? Pero no siempre. Y bueno, podríamos especular que en las bolsas de valores que en años recientes pues, se manejan principalmente por algoritmos que hacen transacciones a velocidades de microsegundos, pues como que ya están como que hasta por acá, en el sentido de que se genera mucha turbulencia. Bueno, pues se sabe que la dinámica de precios en bursátiles es caótica, pero al incrementar la velocidad, pues muy probablemente las fluctuaciones que se generan pues aumentan también. Entonces podemos especular que, digamos, si quisiéramos promover el crecimiento económico de un país o de un mercado lo más rápido posible, pues deberíamos de regular la velocidad a la que se hacen las transacciones. Y digamos, también tomando en cuenta todos los demás ejemplos. Digo, para esto no tengo datos, pero como que es una especulación. Y luego también en ecología está el concepto de predadores prudentes. Si un depredador, no sé, imagínense un lobo que se alimenta de cochinitos que viven en casas de paja. Si sus pulmones son tan fuertes que puede derribar cualquier casa, pues se va a quedar muy rápido sin comida porque se va a comer a todos los porquitos. Entonces, evolutivamente hay una presión para que los depredadores sean prudentes y no se acaben a sus presas porque se van a morir de hambre. Entonces, esto quiere decir que los depredadores más eficientes se extinguen, ¿no? Entonces podríamos decir que también es algo similar al efecto lento más rápido, porque si vamos lo más rápido que podemos, digamos, somos los depredadores más eficientes que podemos, pues nos vamos a acabar la comida y pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y digamos, aunque no nos muramos de hambre, no vamos a reproducirnos tan rápido como podríamos, ¿no? Lo cual pues no es como que la tasa de propagación máxima de la especie. Supongamos que ese sería un objetivo, ¿no? Y pues algo similar se da con parásitos. Aquí pongo orquídeas en la foto porque de hecho no son parásitos. Entonces podríamos también especular que evolutivamente pues han encontrado la manera de no afectar a sus huéspedes, porque si se mueren sus huéspedes, pues los parásitos también se mueren. Entonces, recuerdo haber leído una teoría que ¿cómo se dice strain en español? De virus, cepa, una cepa de virus del SIDA. Bueno, inicialmente eran mucho más virulentas, pero esas cepas pues mataron a sus huéspedes antes de reproducirse. Entonces, que las cepas actuales de SIDA no son tan virulentas como las de los 80s. Eso o las medicinas que hay ahorita son más eficientes, no sé, pero al parecer sí no son tan virulentos porque parece que aún sin tratamiento pues la gente no se muere tan rápido como antes. Y pues tiene sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, si hay un parásito, una enfermedad que es demasiado mortífera, pues no se va a poder propagar. Entonces, pues digamos, estas películas como Epidemia o no sé, bueno, con estos escenarios apocalípticos, como que es difícil que se realicen porque si hay un virus o un patógeno que es tan letal, que casi mata a todos los que se encuentra, pues no va a poder propagarse mucho porque todos se van a morir, ¿no? Entonces, y de hecho, probablemente conocen que pues hay muchas teorías de
parásitos que convergen evolutivamente a simbiontes, como por ejemplo las mitocondrias en todos los eucariontes, pues digo, no se sabe si inicialmente eran parásitos o no, pero digamos, hay ciertos beneficios en que haya armonía entre distintos actores. Y pues digamos, esto también aplica a manejo de recursos naturales, digamos, lo mismo de los depredadores prudentes. Y esto pues se conoce en muchas áreas, no siempre se respeta, pero por ejemplo la gente que maneja la pesca pues trata de calcular con ecuaciones muy complicadas y quién sabe si la tienen o no, pero pues trata de encontrar más o menos esta área en la que pueden sacar la mayor cantidad de peces sin que eso reduzca la pesca del año siguiente, pero tampoco quieren pescar menos porque pues entonces estarían muy lejos, ¿no? Y entonces no obtendrían tantos ingresos como podrían. Y bueno, hablando de manejo de recursos naturales, en un momento decidieron regresar al mar a los juveniles. Decían, bueno, pues los que todavía van a crecer, los regresamos al mar, que crezcan, y pues ya los de cierto tamaño, esos ya los pescamos. Y en pocos años el tamaño de los peces empezó a reducir, porque resulta que no solo regresaban a los juveniles, sino también a los enanos, que tenían amplias posibilidades de reproducirse, porque ya no tenían competencia de los grandotes. Entonces, por querer tener peces más grandes, acabaron con peces más pequeños. En fin. Pero pues bueno, lo mismo aplica para todo tipo de recursos no renovables. Y generalizando todavía más, podemos definir la adaptación como el cambio de un sistema en presencia de una perturbación, y dependiendo de la escala a la que se dé esta adaptación, podríamos decir que la evolución pues es adaptación, digamos, a través de generaciones. El desarrollo es adaptación durante la vida de un organismo, y el aprendizaje pues es en escalas temporales más cortas. Y en estos tres casos particulares de adaptación pues se sabe que hay un balance entre exploración y explotación, o también se conoce como la diferencia entre búsqueda en anchura y en profundidad. Entonces, imagínense que por ejemplo en ajedrez pues hay distintas jugadas que se pueden hacer en un momento, y dependiendo de esas jugadas pues hay otras jugadas que se pueden ir haciendo. Entonces se construye un árbol de posibilidades que explota muy rápido, entonces no hay manera de explorarlo de manera exhaustiva. Entonces pues hay distintas estrategias. Podríamos ver como que a corto plazo distintas jugadas que pues, serían en anchura, o pocas jugadas las exploramos en profundidad. Entonces, de manera similar, esta adaptación pues puede enfocarse en una u otra, pero pues se sabe que esto depende mucho de la forma del espacio y de la escala temporal en la que sea. Entonces, también aquí no hay como que una velocidad óptima, porque así como en el caso del flujo vehicular, la velocidad óptima depende de la densidad, en el caso de la adaptación, el balance entre exploración y explotación depende mucho del espacio de estado y de la velocidad a la que se necesita esta adaptación. Bueno, yo no sé mucho de cómputo cuántico, pero me dicen que en la computación cuántica adiabática se da también un efecto lento y más rápido, en el sentido de que se necesita enfriar el sistema cuántico para obtener el resultado, pero si se enfría demasiado rápido se pierde la información. Entonces pues también si se hacen las cosas demasiado rápido, pues no se obtiene el resultado deseado. Entonces, después de tantos ejemplos, con Dirk Helbing y un par de postdocs estábamos buscando la manera de generalizar esto, y pues le dimos muchas vueltas y pues nos preguntamos, bueno, en estos casos todos tienen múltiples componentes. No todos. Hay retroalimentación no lineal, pues parece ser que sí.
se podría usar el concepto de fricción, en el sentido de que pues, uno va incrementando cierta cantidad, en el caso de tráfico, la densidad, y pues después eso va incrementando la fricción y esa fricción hace que se reduzca la velocidad. Pero para algunos casos sirve, para otros no. En este caso se puede hablar de transición de fase, pero hay otros casos donde no hay transición de fase. Entonces como que teníamos problema para generalizar, no porque no fuera generalizable, sino más bien al revés. No encontramos un ejemplo donde no se diera este caso. En el sentido de que si seguimos abstrayendo, básicamente lo que necesitamos para tener este efecto es una curva que no crezca indefinidamente. Entonces, pues si incrementamos, pues no sé, la velocidad de un avión infinitamente, pues por ahí hay una transición de fase donde el avión explota, ¿no? Ya se calienta demasiado, es por la fricción del aire. Entonces, pues podríamos decir que podría ser una consecuencia simplemente de que hay límites en el universo. Digamos que el universo en ciertos aspectos es finito, y si te pasas de esos límites, pues cambia el comportamiento del sistema. Y pues no pudimos encontrar un ejemplo donde pues esto se cumpliera, digamos que tuvieras este comportamiento hasta infinito, ¿no? Bueno, entonces, pues digamos, si no podíamos distinguir entre una clase de fenómenos que tuvieran este efecto y otros que no tuvieran, pues entonces pues no era muy útil esta distinción, ¿no? Pues se aplica a todo, pues no es distinción. Entonces en lo que nos quedamos fue por lo menos en enumerar condiciones necesarias para el efecto lento más rápido. Pues se necesita cierta inestabilidad que se genera, pues en el caso del tráfico, pues sí, después de una transición de fase. Esta se amplifica y pues esto te lleva a una ineficiencia que tiene que ver con una sobrecarga. Pero digamos como que se quedó un poco en el aire precisamente por esta situación que pues aplicaba a todos los fenómenos. Entonces, pues, si hay preguntas. ¿Sí? Para crear estos algoritmos para que el sistema general sea más eficiente, ¿cómo le hacen? En el caso del metro, pues digamos, para explotar la autoorganización o en general para explorar sistemas complejos, Heinz Pagels ya a fines de los 80 decía que las computadoras son como los telescopios de la complejidad, porque así como antes de que hubiera microscopios pues no teníamos acceso al microcosmos, antes de telescopios de cierta capacidad no teníamos acceso al macrocosmos. Bueno, no tiene ni un siglo que se detectaron objetos más allá de nuestra galaxia. Digamos, hace un siglo todavía se creía que todo el universo era la Vía Láctea. Entonces, pues mientras tengamos mejores herramientas, vamos a poder entender mejor cierto tipo de fenómenos. Y en general, los sistemas complejos pues se caracterizan porque hay interacciones entre sus componentes que generan información que no están ni en las condiciones iniciales ni de frontera. Entonces esto por un lado limita qué tanto puedes predecir, porque aunque tengas las leyes del sistema y sus condiciones iniciales y de frontera, no puedes predecir el futuro si no pasas por todos los estados intermedios. Porque digamos, aunque un sistema sea cerrado, determinista y demás, si tienes lo que digamos, el término técnico es irreducibilidad computacional, pues no puedes graficarlo con una función y yo estoy aquí y voy a llegar acá, porque simplemente hay demasiadas combinaciones. Entonces tienes que ir por todos los pasos intermedios y para eso necesitas una computadora, porque hacerlo a mano no nos da el cerebro. Entonces, pues hay distintas maneras de explorar usando computadoras los espacios inmensos de estados que hay en sistemas complejos y pues básicamente la perspectiva que tomamos para encontrar soluciones autoorganizantes es no tanto fijarnos en los elementos sino en las interacciones. Entonces, así como
en muchos casos, si queremos maximizar nuestra ganancia, no vamos a obtener, digamos, a corto plazo no vamos a obtener, no vamos a maximizar nuestra ganancia a largo plazo. Si diseñamos un sistema y tratamos que los componentes maximicen, pues no sé, su beneficio, lo que sea, no necesariamente vamos a maximizar el beneficio del sistema o las metas del sistema. Entonces, en lugar de tratar de definir o regular las metas de los componentes que normalmente entran en conflicto, nos fijamos en las interacciones. Y al regular esas interacciones, pues se encuentran condiciones que tal vez no pues sí maximicen el beneficio de los componentes, pero sí del sistema. Y no solo eso, sino que como no estamos definiendo explícitamente qué es lo que tiene que hacer cada componente, permite que cuando hay un cambio de condiciones, el sistema se adapte por sí mismo, porque no estamos definiendo circunstancia por circunstancia qué es lo que se tiene que hacer, sino encontramos las reglas de interacción mediante las cuales los componentes van a encontrar las soluciones, y así cuando el problema cambia, pues encuentran la nueva solución. Sí. ¿Cómo puedes implementar o que encontraste en el método? Convenciendo a Claudia Sheinbaum. No, pues digo, la tecnología ya existe, pero ahí el detalle es la política. No, solo necesitas tener información de dónde están tus trenes vecinos y de cuántos pasajeros hay en las estaciones. Sí, la tienen en los centros de control, pero como en cajas negras que le compraron a una compañía francesa en los 90, entonces no la pueden sacar, o dicen que no la pueden sacar. Habría que llevar unos hackers con Arduino para ver. ¿Sí se puede o no se puede? Porque pues sí, la información está ahí en foquitos que se prenden y pues, va diciendo por dónde van los trenes, pero digamos como que la opción cara es pues, poner sensores nuevos y cableado nuevo y comunicación nueva, y la opción hacker pues es poner una camarita que esté monitoreando esos foquitos y pues ya codificas en dónde está. Y ya luego si la señora de limpieza mueve la cámara se te cae toda la línea, ¿no? Pero sí, digo, muchas de estas opciones, propuestas, digamos, no se han podido llevar más allá por cuestiones más políticas que técnicas o científicas. Sí. Así es que si creían que sus compañeros de ciencias políticas la tienen más fácil, aquí está lo fácil. Tengo una pregunta, por ejemplo, en el caso de las filas en el andén del metro, ¿cuánto tiempo le llevó, a partir de que presentaron la norma, cuánto tiempo llevó que la gente aprendiera el proceso de autoorganización? ¿Lo tiene? Fue inmediato. Sí, no, bueno, el piloto lo instalamos en la estación Valderas, en la línea 1, en diciembre de 2016. Fue, no me acuerdo si viernes en la noche, sábado en la noche. Y digamos, pues el fin de semana, pues como que la gente que llegó, pues vio ahí, hubo gente que le hizo caso, hubo gente que no. Pero el lunes en la mañana ya había gente de Juve, de Protección Civil y de la policía que pues estaba ayudando, como que diciéndole a la gente, oigan, no se paren aquí, párense acá. Pero nada más se les dijo, no bloqueen la salida, y la gente se empezó a formar el primer día. O sea, no fue como algo reiterado, ¿no? O sea, sí fue reiterado en el sentido de que, pues inicialmente, pues casi, bueno, cuando la gente todavía no estaba expuesta, pues muchos ni veían las líneas, o venían con otras ideas, escuchando música, lo que sea. Entonces, pues les tenían que indicar, oye, por favor, libera aquí, párate acá. Y los que sí se dieron cuenta, pues muy rápido como que se formaron, qué bien, y ya no tengo que empujar. Y inmediatamente lo adoptaron. Pero
después de 1 o 2 semanas, pues ya se les tenía que recordar muy poco. Y entonces lo que decidió hacer el metro, pues lo empezó a implementar en otras estaciones, y conforme iba ampliando a otras estaciones, pues iba mandando personal de apoyo como que para educar o informar a los pasajeros de esa estación. Pero como cada vez más la gente ya ha estado expuesta en diversas estaciones a estas señales, pues cada vez la adopción era más rápida. Y no solo eso, sino que hay estaciones en las que todavía no ponen las señalizaciones y la gente ya se está formando. Sí. ¿Qué tan estable es este sistema de educación del metro frente a los que no siguen las reglas? Porque viajo en metro mucho, Sí. entonces es muy común ver que estos están sobre todo puestos en los transbordos. Uh-huh. Y también es muy común ver que cuando no hay policías, en muchísimas estaciones no lo siguen. Sí. Entonces, ¿qué tan estable es el sistema frente a las personas que no les gusta seguir las reglas? Sí, eso es algo que no hemos estudiado, porque sí sabemos que hay estaciones donde se respetan más que otras, pero normalmente en este tipo de sistemas, cuando hay poca gente que empieza a romper las reglas, bueno, para empezar, hay la tentación de romper las reglas, porque si las filas están muy largas, pues yo obtengo un beneficio si no hago la fila y me meto hasta adelante. Entonces, ahí hay 2 opciones. Los mismos pasajeros, bueno, si hay policías, pues regulan, ¿no? Pero si no hay policías, hay casos donde algún pasajero dice, oye, por favor, a la cola. Pero en México es más difícil que eso suceda en comparación con otros países. Entonces, pues es muy fácil que en lugar de que los mismos pasajeros regulen, que en muchos casos sí lo hacen, regulen a otros pasajeros, pues empieza a haber otros pasajeros que se sumen a no seguir las reglas, ¿no? Que pues lo mismo se ve cuando la gente se empieza a pasar los altos, cuando se empiezan a ir por el carril del Metrobús, en cualquier caso, ¿no? Es que justo hay como una rebelión frente a la regla. Bueno, hay 2 rebeliones esenciales que he notado. Sí. Y una es, están las filas, todos se forman, entran los primeros 3 y los de hasta atrás se lanzan junto a los otros que están entrando, ¿no? Y la otra es que personas que no estaban ni siquiera formados entran, que es la que estamos platicando. Entonces, da lo mismo las perturbaciones que les metamos, o sea, a lo que voy es lo mismo esta perturbación de gente ajena a las filas que se mete, a la gente que está en filas que se mete. Sí, pues no sé, habría que estudiarlo, porque también depende de la densidad de pasajeros el efecto de la perturbación, porque digamos cuando hay pocos pasajeros, pues no importa que la gente no lo respete, porque no afecta al desempeño del sistema. Y digamos cuando el sistema ya está colapsado, pues tampoco importa mucho, porque la gente todo no se va a poder subir, haya filas o no. Entonces, digamos, es en el comportamiento normal, cuando hay cierta demanda, en la que sí ayuda que se formen las filas. Y digamos, por lo que hemos escuchado, muchos pasajeros sí están conscientes del beneficio que hay que se respeten las reglas. Entonces, algo que desde el principio pues le plantamos al metro es que pues se tiene que estar repitiendo el mensaje de que por qué hacer las filas, qué beneficios hay. Y hasta hubo chavos de ciencias políticas que hicieron unos videos para que pusieran en las teles, se los pasamos, y no sé, creo que no los han usado por no sé qué motivo. Y también se les diseñaron unos carteles para que pusieran en los espacios espectaculares, tengo entendido que tampoco los han puesto. Entonces, pues bueno. En tu opinión, ¿crees que la ciudad está saturada? Sí. Porque, o sea, bueno, sí hay muchas veces que pasa que a veces no necesariamente es que haya tráfico, sino que hay una persona en doble fila o cosas así, pero también también incluso tiene que ver con los horarios de la gente, ¿no? Sí. Hay demasiados trabajos que entran a la misma hora y
todo eso, pero por ejemplo lo que dice en el metro Salazar, no creo que haya menos gente ahora, sin embargo pareciera que hay menos. Sí. Pero entonces eso significa que, digamos, con una correcta organización podría hacer que cualquier flujo de gente o de carros o de lo que fuera pudiera caber. No, si tienes más autos que espacio en las calles, pues no importa cómo regules los semáforos o cuántos segundos pisos, simplemente no se pueden mover, ¿no? Porque no hay espacio. No, bueno, es que hay distintos factores que afectan la movilidad urbana y tú ahorita mencionaste varios de manera indirecta. Entonces, pues el primero es simplemente la necesidad de desplazarse. Que la gente que vive en Tecámac no pueda trabajar en Tecámac o estudiar en Tecámac, pues te genera una demanda de movilidad porque pues de allá vienen hasta acá, ¿no? Y pues 3 horas de ida, 3 horas de regreso. O en Zumpango, en Iztapaluca, en donde sea, ¿no? Mencionaste lo de los horarios, si todos entran a las 9, pues antes de las 9 pues sube mucho la densidad. Si hay horarios más distribuidos o más flexibles, pues entonces con la misma infraestructura puedes transportar a la misma cantidad de pasajeros, pero digamos de una manera mejor repartida, y entonces pues tienes menos embotellamientos, menos saturación, tanto en tráfico vehicular como en transporte público. Pues está la cantidad de pasajeros y vehículos que pues sigue aumentando. Llevamos varios años en que cada año hay el doble de autos nuevos que nacimientos, entonces pues pronto van a ser más que nosotros. Y su complemento sería la capacidad de la infraestructura. Ahí hay una paradoja en el sentido de que si tú aumentas la capacidad de infraestructura, en algunos casos esto te puede generar más demanda de la que estás tratando de atender, entonces pues sale peor porque generaste más demanda de la que ya tenías y acabas con más tráfico o con más retrasos de lo que tenías. Y esto aplica, digo, no solo para vías, pero por ejemplo, antes de que terminaran la línea 12, recuerdo que pues ya estaban anunciando en Valle de Chalco a 10 minutos en Pecero de Tláhuac, casas o terrenos. Entonces, y también antes de que le inauguraran, ya los ambulantes estaban peleando los espacios afuera de las estaciones. Entonces, sí era necesario, bueno, sí es una línea muy usada, pero precisamente antes de que la terminaran, pues ya para allá, precisamente para aprovechar esa infraestructura. Bueno, entonces está también la tecnología, que pues es algo en lo que nos hemos enfocado. Si tienes mejores algoritmos, mejor regulación, mejor control, pues entonces puedes aumentar un poco la capacidad de tu misma infraestructura. Después está el comportamiento. Si, digamos, como en el metro, pero pues también en los conductores, pues si están cambiando de carril constantemente, si no cumplen el reglamento de tránsito y demás, pues en muchos casos simplemente el comportamiento hace menos eficiente la movilidad. El aspecto social también influye, en el sentido de que todavía, digo, tal vez en la gente más joven ya no tanto, pero todavía en los de mi generación, tener un auto es algo aspiracional, como que es un signo de éxito. Como esta caricatura que está un coche, está un godínez atorado en su coche en el tráfico. Odio manejar, pero necesito el coche para llegar a mi trabajo. Y después está viviendo la vida godínez ahí en el trabajo. Odio mi trabajo, pero lo necesito para pagar las mensualidades del coche. Entonces, digamos, si la gente casi por instinto está comprando coches, pues eso no ayuda, ¿no? Digo, creo que eso poco a poco está cambiando por distintos motivos. Y finalmente, pues están los reglamentos y la planeación. Que en la Ciudad de México no es que no haya reglamentos, no es que no haya planeación, es que no se respetan. Entonces, pues, como si no hubiera. Y entonces, cada uno de esos factores afecta de manera distinta a la movilidad. Entonces, por un lado no vamos a encontrar una solución a la movilidad urbana porque es multifactorial y se necesitan atender todos estos factores de manera coordinada, pues para mejorarla
ya sea pues distribuyendo los horarios, mejorando la infraestructura, reduciendo el número de vehículos, todo en paralelo. Mencionaste que llegabas a una fase turbulenta cuando aumentas la velocidad. ¿Qué se refiere eso de turbulento en tráfico? Bueno, era esto que cuando ya tienes más de cierto número de vehículos, pues entonces uno va a frenar porque ya no hay espacio, ya no hay distancia de seguridad suficiente. Entonces, con esa densidad, pues uno frena y el que viene atrás de ese frena y el que viene atrás de ese frena, y entonces empieza a tener estos embotellamientos fantasmas que son generados por simplemente bueno, no simplemente, por el deseo de querer ir más rápido. Entonces al tratar de mantener distancias mayores, pues reduce la capacidad de la vía. ¿Pero hay alguna analogía con el fluido? O sea, que realmente no sé qué tan metafórica sea o si haya por ahí alguna relación matemática. Sí, porque digamos, sí es cierto que pues es más o menos acá podrías decir que tienes orden y acá tienes caos, pero ya pues, digamos los detalles de turbulencia, pues eso ya creo que no aplica, ¿no? Bueno, que frenes como si fueran dos partículas, una yendo y otra regresando, la que va regresando es la lenta, quizás. No sé. Sí. Por ejemplo, ya hay carros que se manejan solos, ¿no? Y en el futuro que sean pues más comunes y que la mayoría de la gente tenga carros que se manejan solos, ¿crees que sí sea más eficiente pues, el sistema para moverse? ¿O era como lo que comentabas ahorita, que puede ser que cree más demanda y salga peor? Sí, pues digamos, ambos escenarios son posibles y la gente que lo ha estudiado pues menciona que digamos como que los autos autónomos son una tecnología que podría ser prometedora, pero depende de cómo se acabe implementando, qué tanto beneficio pueda traer o hasta podría ser contraproducente. En el sentido de que, por ejemplo, si asumimos que, pues no sé, en un estado como Singapur, que pues es así como que democracia déspota, con pena de muerte, digamos, tienen autoridad suficiente y dinero suficiente y son lo suficientemente pequeños para poder decir, ¿saben qué? A partir de ahora, pues todos los autos van a ser autónomos y el Estado los va a manejar. Pero en Estados Unidos eso no lo van a poder hacer por las libertades y todo eso. Libertad. Bueno, entonces tal vez funcione en ciudades como Singapur, donde puedan como que integrar un sistema completo a nivel de ciudad y entonces que ya no haya autos privados. Entonces en principio pues todo sería tipo Uber, en el sentido de que bueno, no solo Uber sino Uber Pool, en el sentido de que pues tú con tu teléfono pides un viaje, llega un vehículo por ti que es compartido, te lleva a tu destino, tal vez va dejando y recogiendo gente en el camino y entonces esa idea reduce el número de vehículos necesarios en las calles porque los vehículos serían compartidos y también el número de estacionamientos considerablemente porque no necesitas tanto espacio porque no va a haber tantos autos porque todos en principio o la mayoría deberían de estarse moviendo. El problema es que en ciudades donde la gente tenga mayor libertad en decidir qué es lo que hace con su auto autónomo, pues probablemente haya gente que no quiera dejar que su auto autónomo esté llevando a otras personas mientras ellos no lo usan y que no lo quiera compartir y por ahorrarse el precio del estacionamiento en ciudades como Nueva York, que pues, fácil te cuesta $40 o $60 por día, pues mejor dejo al auto dando vueltas. ¿No? Pues es autónomo, entonces pues eso sería contraproducente. Bueno, en el mejor de los casos que regrese a mi casa, a mi cochera y ya luego que venga por mí. Pero entonces estás duplicando los recorridos, ¿no? Será el tráfico pero sin personas, ¿no? Sí, entonces pues sí hay un potencial de mejora porque pues digamos
las distancias podrían reducirse, porque pues, la reacción y la comunicación entre vehículos podría ser menor, pero simplemente apenas se empiezan a poner de acuerdo en los protocolos, porque como hay distintas compañías desarrollando autos autónomos, para que se puedan comunicar necesitan tener el mismo protocolo, y eso apenas como que lo empiezan a discutir. Que también, en principio, si todos los autos fueran autónomos ya no necesitaría semáforos, simplemente necesitan coordinarse para no chocar y no necesitarían reducir mucho su velocidad a menos que se lleguen a ciertas densidades. Y por otra parte, aunque todo esto, digamos, resulte con el mejor escenario posible y los autos sean compartidos y las compañías como Google o Uber que los monopolicen no se vuelvan no sé, malignas o aunque todo eso se dé, va a ser más eficiente seguir transportando gente con trenes que con autos aunque sean autónomos. Simplemente es cuestión de escala. Entonces, sí es cierto que se va a poder repartir mejor porque tal vez ya no vas a necesitar, digamos, mucha gente no usa el metro porque no hay opciones de transporte público cerca de su casa, entonces podría usar auto autónomo para llegar al metro y ya luego tomar el metro, que ahorita se complica porque no hay estacionamiento cerca de las estaciones de metro y cosas así. Pero pues depende todo de cómo se vaya organizando y muy probablemente, como esto es algo que va a variar de ciudad en ciudad, vamos a tener muchos experimentos fallidos y esperemos que no sean muchos hasta que ya se encuentre un modelo que sea eficiente. Entonces, han tratado de implementar eso de las distribuciones en los metros y sí lo han tratado y pues creo que entendí que ya no lo dejan mucho por política. ¿Piensan seguir como por otra etapa, alguna otra idea, seguir insistiendo o algo así? Sí, bueno, ahorita vamos a ver si con el cambio de gobierno hay posibilidades de mejorar los mecanismos de regulación en el metro, también porque hay el proyecto de que la línea 1, de cambiar los trenes de la línea 1 para que sean autónomos. Entonces, no es para ganarse problemas con el sindicato del metro, sino porque en principio con trenes autónomos se podría reducir la distancia de seguridad entre los trenes y entonces podrías aumentar la capacidad. Entonces, si eso se hace, pues podemos aprovechar para introducir estos mecanismos de regulación que también aumentarían más la capacidad sin necesidad de construir otra línea. Pero, pues digamos, es algo que vamos a explorar y pues va a depender de las coyunturas políticas. Y otra cosa que podríamos explorar, que queremos explorar también es pues algo similar para el Metrobús. Porque de hecho, cuando empezamos a explorar esto, uno de mis colegas en el IMAS hizo un sistema de monitoreo para el Pumabús. Entonces, pues les pusieron GPS, digamos, estamos hablando ya de hace 8 o 9 años, pusieron GPS a todos los Pumabuses y un centro de control donde está la de Gapa, pero bueno, no sé, ya se movieron, están por las islas ahora, pero bueno, tenía el centro de control por allá, enfrente de Universum, y pues uno podía ver cómo, pues no sé, por ejemplo, de la ruta 8 en ese momento tenían 2 camiones y uno estaba atrás del otro, ¿no? Así como que, oigan, pues díganle a uno que vaya más rápido que el otro. Y ahí el problema otra vez es el sindicato, porque tenían el mecanismo para decirle a los choferes, vaya más rápido, vaya más lento, y entonces lo ideal hubiera sido pues probar este algoritmo de manera manual, ni necesitamos automatizarlo, simplemente que los operadores que estaban ahí en el centro de control pues les fueran diciendo a los choferes, tomando pues, la misma heurística que tenía este algoritmo y evaluar el desempeño, pero no se pudo por el sindicato, ¿no? Entonces, bueno. Gracias.